En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría tan grande nos produce el hecho de poder estar un día más con ustedes en esta escuela de oración que va trayendo enseñanzas muy maravillosas, muy grandes para cada uno de nosotros. Y por eso hemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Nos encontramos ya en la lección número 18. Y a propósito de que debemos de darle gracias a Dios, para esta ocasión vamos a ver la oración de acción de gracias. El tema en el cual vamos a reflexionar es esta forma, este tipo de oración que muchos de nosotros conocemos y el cual hemos de implementar dentro de nuestra oración cotidiana, nuestra oración diaria, la oración de acción de gracias. Nos vamos a situar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2637 y 2638. A partir de allí vamos a fundamentar esta enseñanza desde el Magisterio de la Iglesia Católica en el Catecismo que nos regala la Iglesia a cada uno de nosotros. Y vamos a dividir esta temática en 5 puntos. 5 puntos que nos van a ayudar a entender la oración de acción de gracias y cómo es que nosotros debemos de ponernos delante de ella y cuál es la teología de la acción de gracias. Vamos entonces a iniciar, vamos inmediatamente al grano. Primer punto, la Eucaristía, máxima expresión de la acción de gracias a Dios. Vamos a ver la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, como esa máxima acción de gracias que un cristiano, que cualquiera de nosotros le puede ofrendar a Dios Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2637 inicia diciendo lo siguiente: la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, al celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. Entonces, aquí el Catecismo nos inicia diciendo que la forma más característica de la acción de gracias en que la Iglesia la manifiesta es a través de la Eucaristía. Por eso el primer punto de reflexión es la Eucaristía, máxima expresión de la acción de gracias a Dios. Y vamos a ver por qué la Eucaristía es la máxima expresión de la acción de gracias a Dios. Y para eso vamos a mirar un poco la etimología de la palabra Eucaristía, que viene del griego Eujaristía, o también pronunciado Eucharistía. Entonces allí tenemos que desde su etimología la palabra Eucaristía significa en su significado en el griego acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias.
Por eso el nombre que se le da al sacramento, porque el sacramento es ante todo acción de gracias a Dios. Vamos a ver por qué. En el numeral 1328 del Catecismo, 1328, dice: se llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras Eucharistein y Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre toda la comida, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Entonces encontramos que la Eucaristía recibe varios nombres, por ejemplo, banquete del Señor, cena pascual, pero el nombre con el cual nosotros más designamos este sacramento que es culmen de la vida cristiana es el de Eucaristía, porque es ante todo acción de gracias a Dios. Podemos leer allí Lucas 22:19 y también 1 Corintios 11:24, además de Mateo 26:26 y Marcos 14:22. Los judíos bendecían los alimentos, bendecían a Dios en los momentos en los cuales podían reconocer la obra de Dios en la creación, la redención y la santificación, y lo hacían a través de oraciones que expresaban una acción de gracias a Dios. Entonces de ahí la Eucaristía toma su fundamento. Recordemos que es Jesucristo el que da gracias al Padre en medio de la primera Eucaristía, la primera misa, y de esa forma le da a comer a sus apóstoles el cuerpo y su sangre. Cuerpo y sangre les da a comer, y de allí que se llama Eucaristía. Dice el Papa Francisco en una audiencia general: el gesto de Jesús realizado en la última cena es la gran acción de gracias al Padre por su amor, por su misericordia. Acción de gracias en griego se dice Eucaristía, y por ello el sacramento se llama Eucaristía. Preste mucha atención a esto y si es posible póngalo allí en su libreta de apuntes. Es la suprema acción de gracias al Padre que nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo por amor. Es la suprema acción de gracias al Padre. La Eucaristía es el culmen de la acción de gracias que el hombre le puede dar al Padre a través del sacrificio de Jesucristo. El hecho de que Cristo se haya hecho hombre, haya estado en medio de nosotros, eso es digno de dar gracias a Dios. ¿Y cómo se hace? A través del sacramento de la Eucaristía. He aquí por qué el término Eucaristía resume todo este gesto, que es gesto de Dios y del hombre juntamente. Es gesto de Dios y del hombre juntamente, gesto de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta ahí la cita de su santidad el Papa Francisco. Entonces aquí ya el Papa nos está diciendo cómo la Eucaristía es la máxima acción de gracias que le podemos dar a Dios. Iniciamos hablando de la oración de acción de gracias, poniendo de relieve a la base la máxima oración de acción de gracias que nosotros conocemos. Vamos a ver cómo más la Eucaristía es esa máxima de acción de gracias que le podemos ofrecer a Dios Padre. Ya sabemos que toda la Eucaristía, todo el sacramento, todo el rito, desde que inicia hasta el final, se llama Eucaristía. Todo es sacramento de acción de gracias. Sin embargo, la Eucaristía tiene un momento central en donde se expresa de una manera más plena la acción de gracias que le damos al Padre. ¿Y en dónde empieza esa oración? Que se llama también plegaria, la plegaria eucarística o la oración eucarística, que es el centro de la Eucaristía, del sacrificio de la Santa Misa, la plegaria eucarística, la cual inicia después de que se presentan las ofrendas del pan y del vino en el altar, que cantamos el ofertorio. Allí inicia la plegaria eucarística,
que está compuesta por el prefacio, por la oración del canto del santo, que va hasta la consagración. Todo eso es la plegaria eucarística. Y dentro de esa plegaria eucarística se inicia con el prefacio. Vamos a hacer un ejercicio solamente con fines pedagógicos. Entonces, imaginémonos que estamos dentro de la Eucaristía y el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Y ustedes van contestando: y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Escúchelo muy bien, porque lo decimos en todas las Eucaristías, pero a veces lo decimos mecánicamente. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y la asamblea responde: es justo y necesario. Y el presidente de la asamblea, es decir, el ministro consagrado, el sacerdote, dice: realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Qué hermosura que en el inicio de la plegaria eucarística, que es el centro de la Eucaristía, que es el centro del sacrificio, nosotros vamos a iniciar diciendo que es necesario darle gracias a Dios. Y el sacerdote, el ministro, lo va a confirmar con esas palabras: realmente es justo y necesario. Es decir, que la oración de acción de gracias que ofrecemos a través de la Eucaristía responde a la justicia. Escúchelo muy bien, nosotros en justicia le debemos a Dios la oración de acción de gracias. La cuarta forma de oración que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene su máxima en el sacramento de la Eucaristía. Qué bonito es que podamos adentrarnos en esta teología del sacrificio eucarístico, porque así cada vez que celebremos la Eucaristía vamos a ser más conscientes y por tanto vamos a vivir a mayor plenitud el sacrificio eucarístico, el sacramento. El sacramento va a operar de una manera más plena en cada uno de nosotros por la disposición que vamos a tener. Es decir, que cuando usted diga es justo y necesario, entonces en ese momento sabe que en justicia y en necesidad le debemos dar gracias a Dios, y que allí ha iniciado el centro del rito eucarístico. Y esa acción de gracias que se le da, como dice la plegaria eucarística, el prefacio, se eleva al Padre, se le eleva al Padre se eleva la acción de gracias, pero es por medio de Cristo Señor nuestro, como lo dice el prefacio. Todos los prefacios inician de la misma forma. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, y el pueblo responde: es justo y necesario. Todas las Eucaristías van a realizar esta confesión de que es necesario darle las gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho, porque nos ha dado la salvación. Y aquí hay algo muy importante, fundamental. Esto es elementos teológicos de la Eucaristía. La acción de gracias que el pueblo realiza se une a la única acción de gracias que Jesucristo, como cabeza, ha realizado al Padre de una vez por todas. Jesucristo ofrece un único sacrificio. La Eucaristía es una sola. ¿Qué es lo que pasa? Que en cada altar, en cada reunión eucarística donde nosotros vamos a participar del sacrificio, no hay otra Eucaristía, no. Es la única Eucaristía celebrada y realizada por Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el banquete de la Eucaristía, por ejemplo en el que celebramos el día de hoy, se actualizó el misterio de nuestra salvación, pero es un único sacrificio que se actualiza cada vez que el sacerdote, reunido con la asamblea, va a realizarlo. Se actualiza. No es que vuelva Cristo a morir una vez más en el altar, no.
por eso es sacrificio incruento, es decir, allí no hay derramamiento de sangre, pero sí se está conmemorando, es decir, se está viviendo nuevamente, actualizando el máximo misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Y ese único sacrificio que realiza Cristo, nosotros nos unimos a Él cuando respondemos en la Eucaristía. Por eso es que es tan importante en la misa nosotros participar activamente, es decir, con los gestos, con las posturas, diciendo en voz alta. Hay personas que casi ni se les escucha las respuestas, y a veces el sacerdote es el que tiene que impulsar a la asamblea a que responda. No, es deber de los cristianos aprender a responder en la Eucaristía como se debe, en el momento indicado. Que si en la asamblea está de pie, todo el mundo está de pie. Que si la asamblea está de rodillas, toda la asamblea está de rodillas. Porque la armonía de la celebración eucarística es la que hace más solemne el acto. Entonces, entre mejor nosotros estemos preparados, pues el sacrificio va a operar con mayor eficacia en cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Por eso hay personas que llevan toda una vida yendo a misa y la misa no les dice nada. Pero un momento a otro se encuentran cara a cara con el Señor y van a la Eucaristía, y la Eucaristía es distinta porque ya pregustan la gloria, la gracia de Dios que está allí en el altar, cuando nos hacemos conscientes del sacrificio que se está realizando. De la importancia de saber cómo es el sacrificio y la importancia de saber cuáles son las posturas y las respuestas que hemos de ir dando a lo largo de todo el rito eucarístico. Nosotros así, a través de la Eucaristía, nos unimos a Jesucristo, que le va a ofrecer al Padre la máxima acción de gracias por la salvación de todos los hombres. Es decir, que en la Eucaristía hay una única acción de gracias. ¿Cuál? La de Cristo total. ¿Y qué quiere decir Cristo total? Cristo cabeza, unido a todo su cuerpo místico, que es la Iglesia, es decir, a cada uno de nosotros. Qué importante conocer todo esto del sacrificio eucarístico. De esa forma vamos a ser más agradables a Dios nuestro Padre. La oración eucarística, esta de hecho expresa todo lo que cumplimos en la celebración eucarística, y además nos enseña a cultivar 3 actitudes que no deberían nunca faltar en los discípulos de Jesús. ¿Cuáles son esas 3 actitudes? Las va a decir el Papa Francisco. Toda esa plegaria eucarística nos va a llevar a ser verdaderos discípulos en 3 actitudes fundamentalmente. La primera, aprender a dar gracias a Dios siempre y en cada lugar. La misma Eucaristía nos enseña a nosotros que siempre hemos de dar gracias. Y no solo en ciertas ocasiones, cuando todo va bien. No solamente cuando todo va bien, sino en todo momento se da gracias a Dios. Imagínense, hermanos, que nosotros celebramos el rito eucarístico cuando está de cumpleaños un familiar y lo ponemos allí en la misa. Damos gracias a Dios a través del rito eucarístico cuando celebramos un matrimonio. Allí está la intención. Y también celebramos la Eucaristía cuando muere un hermano nuestro. Cuando tenemos un difunto, también celebramos la Eucaristía. Es decir, que allí en la misa de exequias también estamos dando gracias a Dios. Porque no solamente se da gracias a Dios por las cosas buenas, porque nos nació un hijo, porque hay un bautismo en la familia. No solamente por las cosas buenas. Se da gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar, sin importar por lo cual estemos pasando. Ya lo vamos a ver en un momento. Lo segundo que nos enseña la segunda actitud es hacer de nuestra vida un don de amor libre y gratuito. La plegaria eucarística, la Santa Eucaristía nos enseña que nosotros debemos hacernos don, regalo para los demás, un don de amor libre y gratuito. Cuando una persona sale de la Eucaristía, sale del rito eucarístico de la Santa Misa, es una persona que tiene una gracia especial para darse a los demás, para servir a los demás. Por eso es tan importante asistir cada 8 días a la Santa Misa, como mínimo. Por otra parte, la tercera actitud,
construir una concreta comunión en la iglesia y con todos. Porque la Eucaristía como acción de gracias nos enseña a cada uno de nosotros que no estamos solos, sino que yo doy gracias unido a ti, unido a la persona que tengo al lado. Es decir, que todos formamos una sola familia. Eso nos enseña la Eucaristía. El Papa Francisco dice: por lo tanto, esta oración central de la misa nos educa poco a poco en hacer de toda nuestra vida una Eucaristía. Nos educa a hacer de nuestra vida una Eucaristía, es decir, una acción de gracias. Hacer de nuestra vida una acción de gracias. A eso nos lleva la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la máxima oración de gracias que nosotros podemos ofrecer a nuestro Dios. Participar en la Eucaristía es agradecer todo lo bueno que Dios nos da cada día. Participar en la Eucaristía es agradecer todo lo bueno que Dios nos da a cada día. Porque a Dios todos los días tenemos que darle gracias. Son muchos los motivos que nosotros tenemos para darle gracias a Dios. En los 4 relatos de la institución de la Eucaristía aparece nuestro Señor dando gracias, lo cual nos indica que, según la mente y el corazón del Señor, la oblación del sacrificio eucarístico va estrechamente unida a la acción de gracias, hasta el punto de ser ella la mismísima excelentísima expresión del agradecimiento que debemos expresar a Dios por los beneficios recibidos. La Eucaristía es la máxima expresión de la acción de gracias. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros recibimos, tanto lo bueno como lo malo. Damos gracias a Dios por todo, en todo tiempo, en todo lugar, de una forma muy especial a través del sacramento de la Eucaristía. Segundo punto, para que entendamos la oración de acción de gracias. Ya sabemos que la Eucaristía es la máxima oración de gracias que podemos realizar y que entre más compenetrados estemos con el sacrificio eucarístico, con mayor intensidad lo vivamos, pues nuestra acción de gracias va a ser más agradable a nuestro Padre Celestial. Y lo segundo punto, recordemos que son 5 puntos. Segundo, el plan salvífico realizado por Cristo es la acción de gracias suprema que el Hijo ofrece al Padre en nombre de toda la humanidad. Esto va unido al primer punto. ¿Por qué la Eucaristía es la máxima expresión de acción de gracias al Padre? Porque allí mismo se está ofreciendo Jesucristo. Pero en este segundo punto vamos a sumar que el plan realizado por Cristo, todo el plan de salvación realizado por Cristo, es la acción de gracias que el Hijo ofrece al Padre. Todo el plan de salvación es una acción de gracias al Padre. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2637. Dice: en efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte, para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. Toda la obra redentora de Cristo es una acción de gracias que Él le ofrece al Padre. Y por eso, vea, escúchelo muy bien, por eso, queridos hermanos, toda acción de gracias que nosotros como cristianos, toda oración de acción de gracias que nosotros como bautizados realicemos, la estamos haciendo uniéndonos a la única acción de gracias que ha realizado Cristo. Por eso el Catecismo dice: la acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos dando gracias porque Cristo ya dio gracias. Entonces nosotros la hacemos unidos a Cristo cabeza. Cristo cabeza es el hombre, Dios y hombre que se ha hecho uno como nosotros aquí en la tierra. Él es Cristo cabeza, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Toda acción de gracias que nosotros hagamos acá, la estamos uniendo a la acción de gracias que dio Jesucristo. Por eso es tan importante dar gracias a Dios, porque cuando nosotros damos gracias a Dios, en ese momento estamos uniéndonos a Jesucristo cabeza. Es una oración que la ofrecemos a través de Jesucristo. Ese es el segundo punto. Tercer punto,
La vida cotidiana consagrada al Señor se convierte en verdadera acción de gracias a Dios. Este punto es muy bonito. Escúchelo bien, hermano. La vida cotidiana, cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor, cuando estamos unidos a Él en la comunión, en la oración, en todo lo que hacemos a diario, esa vida cotidiana consagrada al Señor se convierte en acción de gracias. Es decir, que nosotros, todo nuestro ser, se convierte en una acción de gracias a Dios. ¿En qué momento? Cuando consagramos toda nuestra vida al Señor. Nosotros debemos ofrecernos como Eucaristía, es decir, como acción de gracias a Dios. ¿Cuándo? Cuando hemos consagrado nuestra vida al Señor. Entonces, en ese momento, todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer en acción de gracias. Y esto es lo que han descubierto los santos. Los santos no son santos solamente por el momento concreto en el que están en la capilla orando. No son santos solamente por el momento en el cual están haciendo un acto heroico de entregar su sangre por testificar el nombre de Cristo. El santo no es santo por ese acto heroico que hace cuando realiza una obra de caridad, se saca el pan de su boca y se lo entrega al más necesitado. No, el santo no es santo solamente por unos eventos muy particulares de su vida. El santo es santo porque toda su vida la ha ofrendado completamente a Dios. Y en ese momento, hermano, es cuando la persona se convierte en una ofrenda, en una acción de gracias delante del trono de Dios. Es decir, que el santo, en el momento en el cual está barriendo su casa, su monasterio o donde quiera que se encuentre, en ese momento, aunque no esté abriendo sus labios, está dando gracias a Dios. ¿Pero por qué pasa esto? Porque ha consagrado su vida al Señor. Es decir, que la oración se ha prolongado de la capilla o del momento del oratorio a toda la vida. Y esta invitación es para cada uno de nosotros, que podamos hacer de nuestra vida cotidiana una acción de gracias a Dios. Es decir, que nosotros podemos cumplir el mandato de San Pablo. ¿Saben cuál es? Orad sin cesar, orad sin parar. Y alguien decía, bueno, ¿y yo cómo hago para orar sin nunca detenerme? Si yo tengo que hacer una actividad, tengo que hacer la otra. Si yo solo me pongo a orar, pues no puedo hacer nada más. No puedo responder en las necesidades de mi casa. No le puedo ayudar al vecino que está pasando por dificultad. No, es que cuando el apóstol dice orad sin cesar, se refiere a que si nosotros consagramos nuestra vida por entero al Señor, nosotros nos convertimos en una oración. Es decir, en un incienso que todo el tiempo sube ante la presencia de Dios. La Virgen María, a través de su silencio, se convirtió en una ofrenda agradable al Padre, en una ofrenda agradable a Jesucristo. Por eso cuando en el Evangelio alguien trata de exaltar a la Virgen María diciendo, dichosa quien te llevó en el vientre, dichosos los pechos que te amamantaron, ¿saben qué responde Jesús? No tanto dichoso que me haya llevado en el vientre, sino que dichoso es quien escucha mi palabra y la pone en práctica. Ahí Jesús estaba exaltando a la Santísima Virgen María, porque la discípula por excelencia es la Santísima Virgen María que siempre escuchaba al Señor. ¿Y quién más que ella ponía su palabra en práctica? Por eso, la grandeza de la Virgen María consiste en hacer la voluntad de Dios porque le ha consagrado su vida por completo a Él. Y por eso María es sacrificio de alabanza, de acción de gracias, en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que se encuentre. María es una oración en sí misma, la persona. Y cada uno de nosotros estamos llamados por el apóstol, por el Señor Jesús, a consagrar toda nuestra vida en acción de gracias. Lo dice el apóstol, que nosotros hemos de convertirnos en hostias vivas, que hemos de ofrecernos todos los días.
Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2638. Dice: al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Qué bonito esto que nos dice el Catecismo. Recordemos que en la oración de petición, cualquier situación se convierte en una petición que podemos hacerle a Dios. En toda circunstancia por la que estemos atravesando, se puede convertir en oración. Asimismo, dice el Catecismo, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Es decir, que nosotros podemos hacer de nuestra vida común, de nuestra vida ordinaria, una acción de gracias en todo lo que nos sucede. No solamente darle gracias a Dios por las cosas buenas cuando estamos alegres. Ese es un momento muy propicio para dar gracias a Dios. Cuando Él nos regala lo que necesitamos, nos da el sustento del alimento, cuando tenemos un techo, cuando tenemos la posibilidad de ir a la Eucaristía, cuando tenemos la posibilidad de abrazar a un ser querido. Todo eso nos lleva a la acción de gracias. Todo eso es presupuesto para darle gracias a Dios. Pero además de esos acontecimientos bonitos, de esos acontecimientos alegres que nos suceden, aún las cosas que aparentemente no son buenas también deben de convertirse en una acción de gracias a Dios. Cuando el Señor te permite cargar con su cruz, te permite un momento de dolor, te permite un momento de sufrimiento, ahí el verdadero cristiano está dispuesto para darle gracias a Dios y decir: gracias Dios porque me envías esta espinita que me permite unirme más estrechamente contigo en la cruz. Gracias Señor por esta persona que me ayuda a purificarme, a crecer en la virtud. Gracias Señor por esta persona que tal vez está hablando mal de mí, porque ahí me hace reconocer que yo soy frágil y que no soy perfecto. Es decir, que toda necesidad, todo acontecimiento pueden convertirse en acción de gracias a Dios. Tanto la alegría como la pena, todo debe convertirse en una acción de gracias a Dios. Ahora vamos a ver el cuarto punto. La acción de gracias como rasgo fundamental del cristiano. El hecho de dar gracias a Dios, lo decía el Papa Francisco a través de un tuit. Él decía: el cristiano está llamado a dar gracias cuando una persona le realiza un favor, porque es un acto de buena educación. El cristiano está llamado a ser educado. Pero dice, más que eso, más que por educación, el cristiano tiene como rasgo esencial, fundamental, el dar gracias. Es decir, que nosotros como cristianos, si queremos ser auténticos, hemos de dar gracias por todo lo que nosotros recibimos. No es un añadido más en la vida cristiana. El cristiano está llamado a realizar oración de gracias continuamente, porque nadie ha comprado su ser de cristiano. Ha sido dado como un don de Dios. Usted es lo que es por gracia de Dios. Así lo decía el apóstol. Soy lo que soy por gracia de Dios. Pero ¿quién expresa eso? Una persona agradecida con Dios. Una persona que no es agradecida con Dios no se acuerda nunca de darle gracias. Y puede estar pasando por los mejores momentos de su vida. Puede tener las mejores bendiciones encima, pero no se acuerda de Dios. El cristiano debe tener como rasgo fundamental el dar gracias. Vamos a ver que el Catecismo de la Iglesia Católica, también en el numeral 2638 dice: las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente en ella. Escuchemos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo dice el apóstol Pablo: en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios
en Cristo Jesús quiere de vosotros. Vuelvo a leerlo. En todo dad gracias. En todo dad gracias. Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. El apóstol que nos está diciendo que el cristiano es cristiano auténtico cuando da gracias a Dios, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vivamos en acción de gracias. Qué bonito es cuando en la vida de una persona puede haber espacios marcados durante su jornada de oración que los destina solo para la acción de gracias. Cuando nosotros apenas estamos empezando en la vida espiritual, nos acercamos a realizar peticiones. Pedimos y pedimos. Pero el cristiano, cuando va creciendo en la vida espiritual, se da cuenta que más que pedir, debe de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por todos los dones, por todo lo que ha recibido a diario. Y es muy bueno porque siempre va a haber una motivación para dar gracias. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener o cosas buenas o cosas malas. ¿Y qué es lo bonito de esta enseñanza que estamos recibiendo? Que nosotros como cristianos estamos llamados a dar gracias a Dios por todo. El apóstol es muy claro. Dad gracias a Dios por todo. No está diciendo den gracias a Dios por las cosas buenas. No. Dad gracias a Dios por todo. Es decir, tanto por lo bueno como por aquello que no es tan bueno. Por todo hemos de dar gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y también dice en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando tú estás en vela, cuando estás orando, ¿tú en qué estás centrando tu oración? El apóstol nos dice, céntrelo en la acción de gracias, velando en ella con acción de gracias. ¿Eso quiere decir que no debemos de hacer peticiones? No, no quiere decir eso. Quiere decir que siempre que hagamos una petición, inmediatamente después de la petición que viene, la acción de gracias. O antes de hacer la petición, ¿cómo debemos empezar orando? Dando gracias a Dios porque sabemos que nos ha escuchado y que nos va a escuchar lo que le vamos a pedir. Qué claves tan bonitas para nuestra oración. Cosas sencillas, pero que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. La vida cristiana es ante todo la respuesta agradecida a un Padre generoso. ¿Qué es la vida cristiana? Una respuesta que nosotros damos de forma agradecida a un Padre que es muy generoso. Hay personas que dicen, yo no voy a misa, o bueno, si voy a misa es porque me nace. Hermanos, ¿cómo así que me nace? ¿Qué actitud tan egoísta es esa? Si es que siempre vamos a tener motivaciones para darle gracias a Dios. Es decir, que no hay disculpa para no ir a la Eucaristía. Siempre vamos a tener una razón suficiente para ir a darle gracias a Dios a través del rito eucarístico. La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado por el Espíritu Santo. Óigalo bien. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que continuamente da gracias a Dios. Para obedecer a Dios, primero debemos de recordar sus beneficios. Oiga pues, para obedecer a Dios, primero debemos de recordar sus beneficios. Si usted quiere ser obediente a Dios, primero recuerde y reconozca todo lo que Dios le ha dado. Dice San Basilio, escucha lo que dice San Basilio: quien no deja que esos beneficios caigan en el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia toda obra de justicia. Se la vuelvo a leer, de San Basilio. Quien no deja que esos beneficios caigan en el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia toda obra de justicia. Cuando nosotros dejamos que las bendiciones caigan en el olvido, cuando perdemos nuestra memoria espiritual y se nos olvida todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros no las olvidamos, no las dejamos caer en el olvido, dice San Basilio, allí toda nuestra vida se orienta hacia la buena virtud
y hacia obra de justicia. Es decir, que la gratitud es esencial en la vida cristiana. No puede faltar en el cristiano auténtico una vida de acción de gracias a Dios. Una vida de oración de acción de gracias. No puede faltar. Debe estar presente en todo lo que haga. Porque el cristiano está acostumbrado a que simplemente recibe, pero pocas veces se acuerda de darle gracias a Dios. Hemos de recordar siempre todo lo bueno que Dios nos ha dado para así ser agradecidos con Él. Es necesario hacer el ejercicio de la memoria, es decir, el recordar. El Papa Francisco en muchas ocasiones nos ha invitado a nosotros a hacer memoria, a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. El problema de renunciar a la fe y poner a Dios a un lado tiene como origen el olvido de todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Esas personitas que se convierten en apóstatas, que rechazan la fe, que dicen no, yo soy ateo. Esas personitas que se van para sectas, para otras denominaciones cristianas, esas personitas que se van. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no han sido capaces de reconocer todo lo bueno que Dios les ha dado. Un ateo no es capaz de reconocer que todo lo que tiene a su alrededor es gracia de Dios. Y por eso es una persona ingrata con Dios, porque en ningún momento Dios va a aparecer por ningún lado de su vida. Entonces, el olvido de las gracias dadas por Dios es un gran problema para un cristiano. Un cristiano no puede olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Dice el catecismo en el numeral 224, va a decir que hay unas consecuencias de que tengamos la fe puesta en un Dios único. Hay unas consecuencias, solamente vamos a leer una, la del numeral 224. Una de las consecuencias de la fe en el Dios único es vivir en acción de gracias. Es vivir en acción de gracias. Si usted cree en Dios realmente, usted debe ser una persona agradecida. Porque dice el catecismo, si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. Todo cuanto hay viene de Él. Si Dios es un solo Dios, todo va a venir de Él. Por eso el ateo no es capaz de reconocer eso, porque el ateo no cree en Dios. Pero si nosotros confesamos nuestra fe en un Dios que es único, en tres personas, pero es un único Dios, entonces hemos de vivir constantemente en acción de gracias, porque sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido dado por Él. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hay una canción muy bonita que dice, ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo, tú me lo has dado, Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que sea propio? Nada, hermanos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha sido don de Dios. El hecho de que usted hoy haya podido abrir sus ojos, el hecho de que usted esté allí detrás de esa pantalla viendo esta enseñanza es porque Dios nos lo ha dado. Ninguno de nosotros ha comprado la salvación. Ninguno de nosotros por derecho, no tenemos el que Dios haya venido al mundo a salvarnos. Todo es gracia, todo es don. Por eso dice el Salmo 116, verso 12. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y dice el Salmo, alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. Es decir, que el único modo en el cual nosotros le podemos pagar al Señor, esto es una metáfora, pero el único modo que nosotros tenemos para pagarle al Señor es a través del sacrificio eucarístico. Lo único con lo cual nosotros realmente le podemos dar gracias a Dios por todo es participando de la Eucaristía. Por eso es tan importante la Eucaristía en la vida del cristiano.
El cristiano vive de la Eucaristía. El cristiano vive en acción de gracias continuamente. En el momento en el cual el cristiano deja de dar gracias a Dios, en ese momento deja de ser cristiano. Porque deja de reconocer en su corazón que todo le ha sido dado por gracia de Dios. Es decir, gratis. De ahí viene la palabra gracia. Gratis, gratis. No hay que pagar. Es don de Dios. Vamos ahora a ver el quinto y último punto. La acción de gracias es una actitud y oración cristiana que nos prepara para recibir más bendiciones. Sí, hermanos, cuando nosotros damos gracias, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos preparando para recibir más bendiciones. Cuando nosotros le decimos gracias, Señor, por estos alimentos, en ese momento nosotros no creamos que solamente le estamos expresando a Dios la acción de gracias, sino que Él inmediatamente la recibe y dice: este hijo mío me ha dado gracias, vamos a darle más. Cuando usted da gracias, atrae sobre sí más bendiciones. Jesús, con su ejemplo, con su vida, como lo veíamos en un tema pasado, nos ha enseñado que cuando Él entra en oración, lo primero que hace es dar gracias a Dios. Y dice: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Y la acción de gracias, como lo veíamos en ese tema sobre Jesús modelo de oración, la acción de gracias la realiza una persona llena de fe. Usted da gracias porque sabe, porque confía en Dios, porque sabe que Él no le va a desamparar. Usted da gracias a Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor, porque sabe que Dios está detrás de esa aflicción, de ese sufrimiento, de ese dolor. Por eso, dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar va a atraer sobre nosotros mayor número de bendiciones. Vamos a concluir esta enseñanza con una lectura del Evangelio, una lectura bíblica. Vamos a leer Lucas 17, versos del 11 al 20, al 19. Lucas 17, del 11 al 19. ¿Sabe cuál texto es? Es la perícopa de los 10 leprosos. Vamos a escucharla atentamente porque esta lectura del Evangelio nos va a ayudar a comprender este quinto punto. La acción de gracias es una actitud de oración cristiana que nos prepara para recibir más bendiciones. Dice la palabra de Dios. Lucas 17, 11, 19. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Detengámonos por un momento a mirar este acontecimiento del Evangelio. Este hecho palpable en el cual Jesús cura a 10 leprosos, pero solamente uno se devuelve para dar gracias a Dios. Aquí este Evangelio deja muy en evidencia que esta realidad hoy en día se repite con gran frecuencia, porque hoy son muchos los cristianos, son muchas las personas que reciben bendiciones, sanaciones, liberaciones de parte de Jesús, pero son poquísimos los que se devuelven para dar gracias.
Son pocos los que realizan oración de acción de gracias. Son poquitos. 1 de 10 se devolvió para dar gracias a Dios. Hermano, en los momentos en los cuales Dios nos ha bendecido, ¿tú de qué grupo has sido? ¿Del grupo de los 9 que se quedaron atrás? ¿O como aquel hombre valiente que se devolvió para dar gracias a Dios? ¿Cuál eres tú de esos que Jesús ha tocado, que Jesús ha sanado? Y lo que quiero resaltar aquí para concluir es esa palabra del verso 19. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es decir, que el que dio gracias, escúchelo muy bien, el que dio gracias no solamente fue curado, sino que además fue salvo. No solamente fue curado, fue salvo. Qué importante es dar gracias. Cuando damos gracias, el Señor derrama más bendiciones sobre nosotros. Qué bonito es poder comprender esto a través de este tema. La necesidad, la importancia de dar gracias a Dios por todo lo que nos da en todo tiempo y en todo lugar. La acción de gracias ha de ser una oración continua en nuestras vidas, pero yo diría que más que un momento concreto, ha de ser una disposición de nuestra vida. Es decir, que toda nuestra vida debe ser una acción de gracias que le damos continuamente a Dios. El leproso del Evangelio se devuelve, da gracias y aparte de que fue sanado, es salvo. Qué importante es darle gracias a Dios. Así es, queridos hermanos, que hemos llegado al final de esta lección número 18, la oración de acción de gracias. Y hemos descubierto en 5 puntos la importancia y la eficacia de realizar esta oración. Yo te invito para que la incluyas en tu oración, que saques un momento de tu oración para dar gracias. A semejanza de Jesús, maestro por excelencia de la oración, demos gracias antes de pedir, porque eso es un acto de fe. Y demos gracias después de recibir. Demos gracias todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.